Muy buenas a todos, soy Ángel Diego Merlo para audiomidilab.com y en esta unidad vamos a estar revisitando la tecnología MIDI. Una de las tecnologías más fundamentales, importante por su vigencia, que lleva más de 40 años de vigencia, e importante por las aplicaciones que actualmente en el siglo XXI son necesarios conocer. A ver, en la historia de la música hubo siempre esta necesidad de conseguir un instrumento que lo hiciera todo, porque los sintetizadores tenían recursos limitados en cuanto a memoria y a capacidad de procesamiento digital de la señal. Vamos a empezar a entender cómo funciona esta red MIDI. ¿Cómo se logra esta comunicación? A través de los puertos MIDI. El máster es el que da las órdenes MIDI, o sea que casi siempre su información va a salir por el out. Aquí tenemos un ejemplo de conexiones básicas de dos teclados. ¿Qué periféricos musicales son MIDI? Vamos a tratar de entender el MIDI desde otra mirada. Voy a usar la metáfora de la orquesta para que entendamos la lista de órdenes MIDI y empecemos a esbozar cómo funciona un sintetizador internamente. Así va a funcionar el MIDI. Bien, el músico va y toma el violín. Aquí lo vemos que ya el atril 1 tiene el violín en la mano. Doy otra orden. Atril 2 toma la trompeta. Atril 2 va al cuarto de instrumentos, por llamarlo de esa manera en la metáfora, y toma la trompeta. Atril 1 toca do, re, mi en redondas. Atril 2 toca mi, fa, sol en redondas. Atril 3 toca sol, la, si en redondas. Y atril 4 toca do, re, mi, octava bajo. Este ejemplo que vemos aquí, no se asusten, es absolutamente similar al anterior. Aquí tenemos las partes, los músicos. Músico 1, músico 2, músico 3. Este tiene 16 partes de multitimbralidad. Es decir, este sintetizador tiene 16 partes. Bien. Tengo una sección de control, el que da las órdenes. La diferencia es que cuando los recursos compartidos de este sintetizador son los bancos de sonidos en la memoria, la polifonía, la cantidad de voces que pueden tener, la tienen distribuida, la multitimbralidad está repartida en partes, en músicos. Vamos a ver la siguiente situación. Yo tengo un teclado físico conectado a través del puerto MIDI out hacia el MIDI in de un módulo de sonido. Y, porque quiero complicarlo un poquitito más, del through, que es la copia de lo que llega por el in, voy hacia la interfase MIDI de la computadora donde tengo alojado un instrumento virtual. Para que la comunicación se dé mientras que la red esté bien conectada, está bien. Ahora, para que la reacción se dé, tiene que cumplirse la siguiente condición, que es: este es el modo de hablarle a un solo periférico MIDI en medio de una multitud. Y si yo quiero hacer una grabación de datos MIDI compleja, bueno, para eso está la computadora. Bien. Del puerto físico, del out de mi controlador, yo voy a entrar al in. Necesito una interfase, la interfase MIDI, al in. Y me las va a derivar hacia algún puerto virtual, por ejemplo del sintetizador A o del sintetizador B, o si quiero al puerto MIDI externo, que lo va a hacer por el out y no por el through, después les voy a explicar por qué, hacia un puerto MIDI in de un sintetizador de hardware. ¿Ven cómo se mueve la cantidad de mensajes que está mandando y cómo se mueve en la infografía? Lo mismo que si muevo el pitch bend. Este es un ejemplo en el cual yo con el mismo canal de transmisión le hablo a 3 sintetizadores en simultáneo. Ahora después vamos a ver cómo hablarle a uno solo en el medio de esa multitud de sintetizadores conectados. Voy a aprovechar ya que estamos en el tema para contestar una pregunta que veo habitualmente en muchos foros de internet. Que la gente se mata preguntando ¿cómo hago para dividir el teclado? ¿Cómo hago para que me salga por un instrumento por un lado y otro instrumento por otro? Bueno, así damos por terminado el episodio 1 que tiene que ver
con los canales MIDI y el conexionado básico del MIDI. Ahora vamos a sumergirnos en los mensajes MIDI y en entender un poquitito los números del MIDI para ver cómo funcionan los controladores y cómo los implementamos en la arquitectura orquestal con los instrumentos virtuales. Nos vemos en el siguiente episodio.